Bueno, ahí me indica que empezó a grabar. Vuelvo a explicar para que quede en la grabación. Falta la primera parte porque quien habla se olvidó de mandar a grabar. O sea que hay una hora de la teoría desarrollada de Todorov que la hemos perdido, pero que la retomaremos el viernes que viene de manera más acotada, como para que quede algo grabado. A partir de ahora vamos a tomarnos en el otro texto del otro autor, que es para una guerrilla semiológica. Acá tengo que hacer o detenerme brevemente en un par de cuestiones. Primero el concepto de guerrilla. Semiológico lo entienden, de semiótico, de semiología. Pero el concepto de guerra de guerrillas, que va a aparecer en ECO, o de guerrilla. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando decimos guerrilla, guerra de guerrillas, foquismo, todas esas cuestiones? ¿Tienen idea? ¿Escuchó? No, dice Gisela. Bueno, sobre todo en la época, a partir de la década del 60, aunque ya en el 50 en otros lugares se produjo, por ejemplo, en su momento, como las FARC, pero situémoslo sobre todo en los 60 y también en algunos lugares en principio de los 70, en Argentina. En Argentina, sobre todo con ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y con montoneros. Las teorías revolucionarias desarrollaron la idea no solo del foquismo, que lo dice en algún momento Ernesto Che Guevara, la idea de que no haya un Vietnam, la famosa guerra de Vietnam que Estados Unidos pierde de alguna manera, digamos, no de alguna manera, pierde, debe retirarse. Dice, desarrollemos no un Vietnam, sino cientos de Vietnam. ¿Qué se refiere a esto? Que frente a un poder que tiene toda la estructura, que es un poder que tiene el ejército, que tiene la policía, que todo tiene el aparato ideológico del Estado, no se lo puede atacar, el concepto es este, no se lo puede atacar con una guerra franca, digamos, es decir, es como que nosotros acá nos invadiera, por ejemplo, Estados Unidos y pretendiéramos ir a un campo de batalla, estoy hablando de una guerra clásica, hoy en día eso no existe, pero pretendiéramos ir a una guerra clásica en donde nos enfrentamos la Armada Argentina contra la Armada estadounidense, el ejército argentino contra el ejército estadounidense, y así. Sería una masacre a favor de Estados Unidos, porque el poderío que tiene, que es un imperio, es tanto que no se lo puede enfrentar en un mano a mano. Ahora, ¿qué se puede hacer entonces? Se pensaba desde la teoría revolucionaria. Y lo que se puede hacer es crear focos de insurgencia, focos de rebelión, ¿sí? Que de pronto vayan atacando distintos puntos, los puntos débiles que la estructura, que el sistema muestra. Y de esa manera ir debilitándolo en el tiempo. Esto fue una teoría muy fuerte en su momento y que salió obviamente desde lo teórico, se llevó a la práctica, sobre todo a partir del éxito que se dio en Cuba en 1959, el 1 de enero, con la Revolución Cubana, y se pretendió hacer en distintos lugares. Obviamente, eso no me voy a poner acá a desarrollar absolutamente ninguna crítica ni nada por el estilo sobre ese tipo de teoría revolucionaria. Lo que de hecho sucedió es que la mayoría de
de esas experiencias fracasaron a lo largo del tiempo y no lograron el objetivo que se pretendía, digamos. El porqué del fracaso y todo eso, bueno, me excede porque para eso debería desarrollar teoría política. Puedo tener una opinión, pero no me parece pertinente ofrecerla acá. Pero sí fue una teoría que se afianzó con mucha fuerza desde los 50 y se llevó a la práctica en los 60. Eco toma este título y toma ese procedimiento, el procedimiento de que a esa suerte de monstruo de sistema, que al sistema no se lo puede atacar frontalmente y en las mismas condiciones, pero lo lleva a la disputa de sentido. Entonces comienza diciendo algo que es muy actual y que nosotros ya lo vamos a actualizar en la medida que yo lo voy diciendo. ¿Qué quiero decir actualizar? Actualizar como se actualiza un programa de la misma manera, o una plataforma o un sistema. Eco dice que en algún tiempo se necesitaba tener el dominio del ejército y de la policía para poder darle un golpe de Estado, el famoso coup d'État. Y de esa manera se controlaba no solo la sociedad, sino todo el aparato de la estructura, sea estatal o lo que fuera. En un país, por ejemplo, la estructura estatal, a partir del poder de policía y del poder del ejército. Eso, por ejemplo, pasó acá en Argentina. La dictadura de 1976, más allá de todos los componentes que participaron, tuvo su base fundamental en las tres fuerzas armadas, ¿sí? Y en la policía. Al tener las fuerzas armadas y el poder de policía, pudieron tomar el Estado y tomar todos los estamentos de ese aparato que es el Estado. Pero Eco empieza contando la anécdota de cómo en la Unión Soviética, ya por los 60, a partir de tres tapas de los principales diarios que se manejaban en aquella época, nombro por ejemplo el Pravda de Moscú, que era un diario muy importante, a partir de ponerle tres tapas importantes, derrocan a un primer ministro sin necesidad de sacar ni los tanques a la calle, ni tener a la policía, ni al ejército, ni nada por el estilo. Marca un cambio de época, y es un cambio de época que ocurrió. De hecho, los medios de comunicación desde mediados de los 60 hasta finales del siglo XX no solo fueron llamados el cuarto poder, sino que se constituyeron en constructores de opinión pública, constructores de sentido frente a la opinión pública, ¿sí? Vuelvo al ejemplo de el caso Nisman. El caso Nisman tuvo una amplitud en los medios que fue construyendo ese verosímil. Uso el caso Nisman porque es un caso cercano que me parece que más o menos lo podemos tener a mano. Pero hay otros casos, por ejemplo, ¿sí? En los cuales los medios fueron construyendo un sentido y fueron desarrollando un verosímil que terminó instalándose y que terminó siendo exitoso. Entonces lo que dice Eco es, hoy en día no se necesita ni los tanques, ni el ejército, ni la policía para poder tomar el dominio de un país, de un Estado, de un poder, digamos. Basta con que tengamos los medios de comunicación. Y acá viene la actualización. Ese texto de Eco es fundamental, está escrito allá por los 60, pero vamos a actualizarlo. Hoy en día, yo me atrevería a decir que no es necesario el ejército o la policía, pero tampoco los medios de comunicación, ¿sí? Para poder tomar el poder o poder tomar el aparato del Estado como poder. Yo diría que hoy en día, si tenés las plataformas bajo tu dominio,
Me refiero a Amazon, a Facebook, a Instagram, a Twitter, etc. Si tenés el dominio de ellas, tranquilamente te podés operar de manera de tener el poder a tu disposición. Y ustedes tienen un montón de ejemplos que los pueden saber de gente que le han cancelado la cuenta o de todo aquello que pasó en enero del 2020 con los seguidores de Trump tomando la Casa Blanca y entrando a la Casa Blanca con el sombrero de, no sé, de coyote, no me acuerdo de qué era, y el torso desnudo que se hizo famoso y hasta se convirtió en un meme. Todo eso fue organizado por las redes sociales. Todo eso se cocinó en las redes sociales. Entonces, tomemos esta teoría de Eco y actualicémosla. Y digamos algo más. Digo pensando en la clase siguiente. Los medios de comunicación no son las redes sociales. Las redes sociales no son medios de comunicación. Son otra cosa. Ya lo veremos la próxima clase. Son otra cosa. Tienen otra lógica, tienen otro lenguaje, se manejan de otra manera. ¿Sirven para comunicar? Eco dice que la comunicación es esencial hoy en día para el poder. Sí, por supuesto que sirven para comunicar y que consiguen, a partir de eso, establecer estructuras de poder. Pero son otra cosa. Digo porque todavía existe esa confusión. Todavía mucha gente está transitando la confusión de tomar las redes sociales como otra forma que adquirieron los medios de comunicación. No es así. Lo veremos en la próxima clase. Pero volvamos a Eco. Eco dice, ¿cómo se responde entonces frente a estos monopolios de la información? A esta gente que tiene el monopolio de la palabra, el monopolio del sentido. El monopolio de la fuerza, que es patrimonio del Estado, es el Estado que tiene el monopolio de la fuerza, el que puede decidir usar la fuerza o no. Ese monopolio de la fuerza, de pronto, es disputado por el monopolio del sentido de quien tiene el monopolio de la palabra, de quien dice algo, y ese algo que se dice no tiene prácticamente discusión. Entonces pensemos en aquel tiempo, que es de los 60 a la finalización del siglo XX, y un poquito más, el poder de ciertos medios, de ciertos conglomerados de comunicación, que tenían canales de televisión, periódicos, radios, y todo eso que se repite una y otra vez en los distintos canales y que va construyendo sentido. Eso es lo que dice Eco. Hoy en día, ahí está el monopolio, ahí está el poder, ahí está el aparato del poder. Ahora, ¿cómo se destruye frente a esta palabra, que parece una palabra unívoca, y que tiene millones de canales por donde se reitera? Entonces, no solo lo ves en el canal que estás mirando, sino que a la vez lo sentís en la radio que podés escuchar, y también lo lees en el periódico, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se resuelve esto? Y ahí es donde trae esa teoría de praxis revolucionaria y la aplica a la comunicación. Eco entonces dice, haciendo guerrilla semiológica, haciendo foquismo, buscando los lugares donde uno puede aparecer, aunque sea por un momento, y enviar el mensaje que es un contramensaje, que es un contradiscurso, que es un contrahegemónico, que establece una diferencia con ese mensaje unívoco del monopolio, de quien tiene el monopolio de la palabra. Es un contradiscurso, es una contrahistoria. Frente a la historia que el monopolio de sentido, que el monopolio de la palabra repite y una y otra vez, esa guerrilla semiológica de medios alternativos, de medios de baja intensidad, de lugares que son la metáfora del queso gruyère, ¿sí?
todo aparato, toda estructura ideológica y todo aparato de poder tiene sus puntos débiles. Bueno, hay que buscar los puntos débiles y ahí en esos puntos débiles poder establecer el contradiscurso, la contrahistoria, la contrahegemonía. Que no es, en definitiva, no es más que otra versión de la historia, otra versión de los discursos, otro verosímil. Volvemos en este caso a Todoro. Eco dice que es la única forma de contrarrestar a ese monopolio 1, ¿sí? A ese monopolio de sentido que construye en todo momento el sentido. ¿Qué ejemplos puedo dar de esto? Bueno, el ejemplo más claro que se constituyó en algún momento fueron las radios alternativas que aparecieron desde los 70, la carta, la famosa carta, no sé si la conocen, la famosa carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, publicada un día antes de que Rodolfo Walsh fuera asesinado, que se pasaba en el mano a mano, en el boca a boca, y donde discutía punto por punto ese monopolio de sentido, ese monopolio de la palabra, que la dictadura bajaba desde todos los medios que tenía a disposición. Un ejemplo más cruel y más cercano, bueno, todos ustedes son muy chicos, pero allá por principios del 2000, cuando YouTube era una novedad, ¿sí? Y cuando luego de los atentados de las Torres Gemelas, en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, que se produce la famosa invasión a Afganistán y a Irak, la famosa invasión de Irak y luego a Afganistán, empiezan a aparecer ciertos videos realmente cruentos, que son los famosos videos de las decapitaciones. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿O nunca escucharon hablar de esto? Silencio de radio. Los escucho. Mientras les voy contando. YouTube como medio, sí, bueno, ahora lo cuento, Silvia. ¿Quién tenía el monopolio de sentido? De hecho, hasta había una censura muy fuerte, sobre todo para la opinión pública norteamericana. Por ahí el resto del mundo lo tenía, llegaban distintos canales, pero se manejó de manera muy férrea todo lo que fue la comunicación a partir de los medios masivos de comunicación, porque ya los norteamericanos tenían la experiencia de Vietnam. La experiencia de Vietnam fue que se les vino, la opinión pública norteamericana se les vino en contra en su momento, cuando veían las atrocidades por las cuales pasaban sus hijos, sus hermanos, sus maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hubo mucha censura. Y en esa censura, permítanme un segundo, decía, perdón, la interrupción, en esa censura no había cabida, o no daban cabida al discurso del otro. ¿Qué es el discurso del otro? El discurso de la resistencia iraquí, el discurso de la resistencia en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, YouTube ofrece la posibilidad, como a ustedes les pasa, que si ustedes hacen clic en la plataforma Moodle, los lleva a YouTube y ustedes ven la clase grabada. ¿Sí? Bueno, ofrece esa posibilidad. Es una herramienta que ofrece esa posibilidad y que es una plataforma que tiene que está más allá, si se quiere, me anticipo un poco la clase siguiente, está más allá de los estados, digamos. Las plataformas hoy en día están como más allá de los estados, digamos. Tienen como su propio funcionamiento. A la vez era algo nuevo,
que no estaba regido, que no había normas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los iraquíes, lo primero que empezaron a hacer fue mostrar en vivo las decapitaciones de aquellos que consideraban traidores, o de soldados, o de lo que fuere, que esto y que el otro. Uno va a decir, todas esas cosas fueron horrorosas, ¿no? Porque eran horrorosas, yo no vi ninguna. No puedo ver algo así. Ahora bien, esas decapitaciones mostraron horror. Algo que no mostraba la CNN ni ninguna cadena norteamericana ni occidental, en donde se veían fueguitos de colores y todo parecía normal y todo parecía bien. A partir de ese momento, entendimos, aunque lo supiéramos, aunque lo sospecháramos, pero vimos claramente que lo que sucedía en Irak era el horror, que lo que había en Irak era una guerra. Entonces, eso es un ejemplo de guerrilla semiológica. El otro es aquellos soldados, creo que fue en español y luego, o primero en inglés y luego en español, horrorizados por lo que sus propias tropas habían hecho, que mostraron los videos que ellos mismos grababan, los subieron a YouTube, de cómo torturaban y mataban a sus prisioneros, no respetando ningún tipo de regla de la establecida por la Convención de Ginebra para los prisioneros. Esto es uno de los ejemplos que yo les puedo dar específicamente sobre lo que es guerrilla semiológica. Ustedes van a decir, bueno, pero nosotros, ¿en qué punto? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Bueno, es la mirada semiótica. La mirada semiótica que nos permite recibir una noticia, un desarrollo de noticia, o ver un noticiero, algo de eso, y no quedarnos con eso. Sospechar, siempre la actitud de sospecha, frente a ese monopolio de sentido, ese monopolio de la palabra que tenemos, y en este caso, ir a buscar otras fuentes alternativas que permitan legitimar lo que se dio como noticia o descartarlo. ¿Es fácil? No, no es fácil, menos, y por eso hablo mucho de la próxima clase, menos hoy en día con las redes sociales, que abundan en fake news, que abundan en construcciones de sentido, que abundan en verosímiles y que habitualmente se nos presentan de manera tan cerrada y tan inmediata y dentro de nuestra intimidad que solemos no discutirla, solemos no ponerla en crisis. Ponerla en crisis es fundamental. Y para ponerla en crisis es que uno tiene que poder establecer una búsqueda del contradiscurso, de la contrahistoria, y no quedarse con ese monopolio de sentido que me adelanto yo hoy en día, que hoy en día me adelanto, digo, está en las redes sociales. La actitud semiológica es la actitud de, antes de asumir como verdad o como realidad cualquier noticia o cualquier construcción discursiva que venga de los medios de comunicación o de las redes sociales, bueno, primeramente la tengo que pensar como verosímil. Y si es un verosímil, tranquilamente ese verosímil puede estar construido con una intención ideológica que no coincide con la mía, con una construcción de sentido que busca provocar algo en mí. Por lo tanto, tengo que ponerlo en sospecha, tengo que ponerlo siempre en sospecha y ver si encuentro otro verosímil, es decir, una mirada alternativa que dispute esta cuestión. Bien, esto es la teoría de Eco, breve, concreta, que desarrollamos hasta aquí. Hoy vamos a terminar con esto
Prometo regresar la clase que viene, aunque sea 20 minutos, para desarrollar de nuevo Todoro mucho más breve. Y les recomiendo que vayan leyendo estos textos, como les recomiendo que vayan leyendo todo lo anterior. Antes de cerrar con esta breve clase de 30 minutos, que nos quedó una hora afuera, les digo que nos vamos a tomar, no la clase siguiente, sino dentro de 2 semanas, nos vamos a tomar un tiempo para explicarle en qué consiste o en qué va a consistir el coloquio, cómo lo vamos a establecer, cómo vamos a establecer el criterio del coloquio y, y le vamos a poner un día, una clase en donde ustedes, todas las dudas que puedan tener, una clase de consulta para que todas las dudas que ustedes puedan tener, nosotros podamos ayudarlas a evacuar. Bien. Preguntas, dudas, me parece a mí, tal vez estoy equivocado y es porque lo vengo dando hace tanto tiempo, pero me parece que las 2 teorías de esta unidad 3 son como bastante sencillas, no solo en su lectura, sino para comprenderlas. Corríjanme si estoy equivocado y estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan para hacer. Sí, sí, Jesús. Bueno, bárbaro. Sí, Repito para Jesús. Repito para Jesús y para todos, ¿sí? Vayan leyendo todo lo que puedan. No sé cómo vendrán con las lecturas, imagino que tienen un montón de trabajo para hacer, un montón de lecturas que hacer con todas las cátedras, pero dense un tiempo para que no se le acumule a último momento las lecturas de todas las teorías. Sobre todo porque hay teorías que requieren mayor, mayor tiempo para comprenderse o para desarrollarse, como son las de la unidad 2. Bueno, sin más, entonces, más allá que se me cortó nuevamente, otra vez, la computadora, los despido. Por favor, díganle a los compañeros que faltan y que no han podido venir, que el viernes que viene, si pueden, estén. Ahí, repito, brevemente vamos a retomar Todoro, esto que quedó afuera de la grabación, y vamos a desarrollar la idea de representación, verosimilitud, construcción de sentido y subjetividad en redes sociales, plataformas. Nada más, y nos estamos viendo, aunque no me vean en este momento, los saludo y bueno, corto la grabación en cuanto pueda. Chao, chicos. Gracias, buen fin de... Buen fin.